Bienvenidos a todos y a todas a Las Bacterias de tu Plato, el podcast que quizá debería haber oído Cristina Pedroche antes de aventurarse a hacerse un traje de leche materna. Estamos de vuelta en este tercer episodio, el primero de 2025, y bueno, este año nos hemos propuesto, entre otras cosas, seguir ofreciendo capítulos llenos de temas interesantes y relevantes dentro del mundo de la microbiología de alimentos. Seguimos emitiendo aquí desde el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, gracias al proyecto de innovación docente, el cual vamos a seguir haciendo durante este año 2025. Hoy contamos con la presencia de uno de los investigadores, o bueno, yo incluso me atrevería a decir el investigador más relevante, tanto a nivel nacional como internacional, del tema en el que vamos a estar hablando hoy, que es la leche materna. Así que vamos a intentar sacar el máximo provecho a este podcast y comienza un nuevo episodio de Las Bacterias de tu Plato, hoy titulado La leche materna, un superalimento que ni los laboratorios pueden igualar, con Juan Miguel Rodríguez Gómez. Prepárate para mirar tu plato con otros ojos porque comenzamos. Bueno, Juan Miguel, lo primero, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por aceptar participar en este proyecto con nosotros. Los que tenemos un poco el placer de conocerte e incluso de trabajar contigo, sabemos que muchas veces tienes una agenda muy apretada y que a veces es difícil rascarte una horilla para poder hablar contigo, así que te lo agradezco doblemente aún que puedas estar aquí hoy con nosotros. Voy a introducir a nuestro ponente, he intentado hacerlo de una manera breve, pero bueno, os vais a dar cuenta de que no es posible hacerlo de manera tan breve por el currículum que tiene. Juan Miguel Rodríguez es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático aquí en la universidad, adscrito al Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de aquí de la Facultad de Veterinaria. Ha participado y participa en la docencia de varios grados, másters e incluso de doctorados de diferentes universidades, no solo a nivel de la Complutense, así como en diferentes proyectos de innovación educativa, calidad, etc. Es IP y creador o fundador del grupo de investigación Provilac, la microbiota perinatal y su aplicación en alimentación materno-infantil, que en estos momentos cuenta aproximadamente con unos 9 miembros en activo y que ha sido calificado por la universidad con la calificación de excelente, siendo el máximo nivel que se puede obtener dentro de este tipo de calificación. Su investigación a lo largo de los años ha estado centrada en el estudio y la caracterización de la microbiota humana y de otras especies animales, así como en ver la repercusión y el impacto que tiene esta sobre la salud o incluso en el diseño de estrategias para modular estas microbiotas. Ya en su larga trayectoria de investigación ha dirigido más de 40 proyectos de investigación competitivos, tanto nacionales como internacionales, más de 24 contratos de investigación con empresas, más de 20 tesis doctorales y aparte, por si fuese poco, es uno de los ponentes habituales dentro de los congresos de microbiología, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido coinventor de más de 10 patentes europeas y también representa diferentes figuras dentro de administraciones, como ser adjunto y gestor del área de nutrición y ciencia de los alimentos de la Agencia Estatal de Investigación, vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, fue director y administrador único de una empresa de base tecnológica en la Complutense, la cual podemos decir que exitosamente se transfirió a la industria biotecnológica. Entonces, contamos con un currículum que es espectacular y que parece que queda ya poco por hacer, ¿no? Aunque yo sinceramente, conociéndote, creo que pocas cosas te van a hacer que pares en esto. Hombre, queda mucho por hacer, toda la jubilación, que espero que sea bastante más provechosa que esta etapa y tal, pero bueno, muchas gracias por invitarme a participar y encantado de estar aquí. Nada, muchas gracias de parte de todo el equipo por que estés con nosotros. En este episodio, nuestro invitado va a hablar sobre todo lo que esconde el alimento por excelencia del ser humano, que es el primero que consumimos al nacer, que es la leche materna. Esta leche materna es más que un simple alimento, sino que es una mezcla perfectamente diseñada por la naturaleza, encargada para nutrir, proteger e incluso moldear la salud del ser humano desde el primer momento de vida. Pues estoy seguro de que mucha gente lo desconoce e incluso le va a parecer un poco imposible que estemos relacionando la leche materna con una concentración de microorganismos, ¿no? Porque puedes llegar a pensar que cómo va a tener bacterias la leche. Entonces, bueno, tenemos muchos interrogantes, así que no quiero perder más tiempo y vamos a empezar a aclarar todas nuestras dudas a la hora de hacer estas preguntas. Lo primero que quería comentarte, Juan Miguel, es en términos generales, cuando se habla de la complejidad de la microbiota de la leche,
¿qué bacterias solemos encontrar dentro de la misma, en qué cantidad y si solo podemos encontrar bacterias o podemos encontrar otro tipo de microorganismos? Bueno, me vas a tener que ir recordando las preguntas, pero en primer lugar, digo, la leche materna contiene bacterias, no es un fluido estéril. Dentro de las bacterias que se pueden encontrar, detectar, hay como tres grandes grupos. Hay un grupo a los que todos nos suena bien y no suelen ser las más abundantes, bacterias lácticas, lactobacillus, el antiguo género lactobacillus, bifidobacterias, este tipo de cosas. Hay un segundo grupo de microorganismos con nombres raros, son microorganismos anaerobios asociados estrictamente al colon, que obviamente son muy difíciles de cultivar, pero que se detecta por ADN y por técnicas complementarias que llegan al ámbito mamario durante el final de embarazo y lactancia. Y hay un tercer grupo que a todos no nos suele gustar, todo lo que acaba en coccus, que suelen parecer cosas malísimas, pero que son cosas que están con nosotros y que a veces juegan papeles relevantes. Por ejemplo, la leche materna realmente lo que suele tener de forma más frecuente en la mujer de cualquier sitio del mundo son estafilococos, estreptococos, este tipo de microorganismos que no son patógenos para el recién nacido, pero que sí que son los que mejores compiten con otros estafilos o estreptos que sí que lo pueden ser, o sea que tiene un mecanismo de defensa importante. Entonces, la concentración suele ser bastante moderada, desde niveles por debajo del límite de detección en algunos casos hasta aproximadamente concentraciones de 10 a la 3 unidades formadores de colonia por mililitro. Entonces, eso es un pequeño inóculo de tal manera que no representa un problema para la madre tener ese tipo de concentración en ese, pero el intestino de un neonato, de un niño, en los siguientes semanas, meses después de nacimiento, casi actúa como un fermentador, de tal manera que esas pequeñas concentraciones en apenas 24, 48, 72 horas se han transformado en millones y millones por gramo de heces, ¿no? Y luego, lo que comentas, obviamente, las herramientas que solemos tener para estudiar microbiotas y tal, lo que más se ha dedicado, lo que más tiempo, más esfuerzo es al mundo bacteriano, porque tenemos una herramienta como es el gen 16S que está en todas las bacterias, entonces te permite hacer ese tipo de análisis metataxonómicos y tal, pero en la leche humana hay obviamente cualquier otro miembro que pueda haber una microbiota. Hay desde fagos, que posiblemente sea lo más abundante y lo menos estudiado, pero también hay arqueas, hay representantes del mundo fúngico, o sea que hay distintos tipos de componentes que son más difíciles de estudiar, pero que seguro que juegan papeles importantes en esas etapas tempranas de la vida. Sí, y estas comunidades que podemos encontrar en la leche materna, ¿se tratan de comunidades estables o hay algún factor que influya en el tipo de microbiota, la cantidad que podemos encontrar, etcétera? Obviamente, piensa que, digamos, que es un tipo de microbiota en el que hay, igual que sucede en otros lugares del cuerpo, hay una variabilidad interindividual muy grande, de tal manera que, por ejemplo, suele ser más parecida a la composición de la leche materna de una misma mujer a lo largo del tiempo que entre distintas mujeres en el mismo tiempo. Entonces, ya digo que salvo que haya algún problema que seguramente comentaremos posteriormente, suele ser bastante estable a lo largo del tiempo. Los factores que pueden influir, todos los que la imaginación de sí, o sea, tal. Piensa que, por ejemplo, la microbiota intestinal, que está de moda hace 30 años, todavía hay grandes lagunas en el conocimiento. Pues en el caso del ámbito mamario, lácteo, como quieras llamarle, pues obviamente esto es incluso más acusado. Sí. Entonces, factores, todos, la edad gestacional, la forma, la dieta de la madre, el tipo de manejo del niño, dónde vive geográficamente, otros componentes de la leche materna, o sea, todo lo que nos pueda, la edad, o sea, cualquier tipo de cosas, pero realmente, aunque hay estudios, el problema es que son estudios con un número muy pequeñito de participantes y dada esta variabilidad individual, es muy difícil saber qué impacto tiene cada uno de estos factores. Se necesitan muchísimos más estudios realmente para empezar a conocer. Hay muchas veces cuando vas a presentaciones por ahí que casi lo suelo dejar como una diapositiva en blanco, ¿no? Digo, cosas que tenemos que poner en las próximas décadas, ¿no? Sí, muchas veces está muy limitado por esto que dices. Y ya sabiendo que hay diferentes factores que influyen en todo esto y que hay presencia de microorganismos, ¿qué función tienen dentro de la leche? Porque tú puedes pensar que este fluido es simplemente para nutrición, pero no tienes nutrientes, sino que tienes microorganismos vivos presentes. ¿Y por qué? Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando se habla de leche materna, Dios habla de términos de nutrición, de tal, pero realmente la leche materna es relevante para términos de crecimiento y desarrollo, precisamente por todo este conjunto de compuestos biológicamente activos que también contienen y que son biológicamente activos a concentraciones muy bajitas. Eso realmente es una gran limitación a la hora de saber qué papel juega cada uno de estos factores o cada uno de estos componentes para la salud de un niño, en el sentido de que estos componentes tienen unas actividades que posiblemente sean, o sea, tienen
digamos, pluripotenciales, como el que dice, y sobre todo suelen tener actividades sinérgicas entre ellas, de tal manera que delimitar qué papel juega la microbiota de la leche materna o qué papel juegan los oligosacáridos o las células del sistema inmunitario o estos ácidos grasos o las citoquinas, realmente al final del día es realmente complicado. En cualquier caso, se está empezando a ver que algunos de estos microorganismos sobre todo tienen relevancia a nivel a distintos aspectos. Por ejemplo, a nivel metabólico, algunos de estos son anaerobios facultativos, pueden vivir en presencia de oxígeno y es importante que consuman el oxígeno del intestino del lactante para que los microorganismos anaerobios estrictos que tienen que desarrollarse allí posteriormente puedan hacerlo. Sí. Pero desde el punto de vista también del antagonismo con otros microorganismos también es importante, y desde el punto de vista, por ejemplo, de la inmunomodulación. Es un momento en el que los niños van a tener contacto con componentes con los que no han tenido antes, por ejemplo, de la leche materna o de cualquier otro alimento que se le vaya a introducir posteriormente, pero también con los propios microorganismos que le van colonizando. Entonces es importante que toleren cierto tipo de cosas, y este tipo de microorganismos que ingieren ayudan al sistema inmunitario a mecanismos un poco de tolerancia, ¿no? Vale. Entre otras funciones, que obviamente te digo que hay muchas cosas que tienes en mente hipotéticamente, pero realmente demostrado a final de día todavía estamos en los primeros momentos. O sea que seguimos en esa búsqueda de la función. Vale, y con respecto al origen, a mí me han surgido muchas dudas, porque a lo largo de los años, cuando he trabajado con muestras de leche y demás, he oído en algunas ocasiones que hay gente que dice que puede tratarse de que los microorganismos de la leche provengan de una contaminación que venga de la misma glándula mamaria, etcétera. ¿Qué nos puedes decir del origen de estos microorganismos? Sí, piensa que el origen de los microorganismos a mí me parece más que un tema científico, un tema filosófico, si quieres, porque los microorganismos de dónde pueden venir, pues de cualquier sitio que te puedas imaginar, o sea, que están en todos los lados. Ha habido microorganismos antes que humanos y hay microorganismos después de que haya humanos, o sea, que eso ya... Entonces, cualquier cosa que sea factible, ya digo, puede ser. Por ejemplo, siempre antiguamente se decía que si había microorganismos en el ámbito de la leche, pues a nivel humano, podían proceder, por ejemplo, de la boca del niño, que transfirieran microorganismos a la glándula mamaria, o podían venir de la propia piel de la madre, porque obviamente las glándulas de Montgomery, por ejemplo, que hay en la glándula mamaria, tienen una hipertrofia, una hiperplasia durante el embarazo y tal, y pueden colonizarse con estafilos y tal. Entonces, muchas veces se pensaba estafilococos piel, estreptococos cavidad oral, pero hay que pensar que estafilococos y estreptococos donde más abundan es en las mucosas. Lo que pasa es que normalmente siempre los asociamos a ese tipo de ambientes, en la mucosa digestiva, en la mucosa genitourinaria y tal. Entonces me refiero, claro, y puedes explicarte este origen para ese tipo de microorganismos, aunque posiblemente vengan más del interior, pero la presencia, por ejemplo, de microorganismos anaerobios estrictos que solo viven en el colon, de bifidobacterias, de bacterias lácticas que no habitan en estos lugares, digamos que presenta otros interrogantes. Es un poco una línea de investigación que trabajamos casi desde el principio, cuál es este origen. Entonces, todos los resultados que íbamos teniendo desde hace años atrás indicaban que había algunos microorganismos que posiblemente del propio aparato digestivo del intestino materno, básicamente interaccionando con células dendríticas y también con macrófagos, son capaces de llegar a otras mucosas distantes. Este tipo de explicación se conoce hace muchas décadas, por ejemplo, para células del sistema inmunitario, para las células plasmáticas, todas las que producen anticuerpos, y lo que parece es que hay algunas células del sistema inmunitario que hacen este circuito enteromamario y simplemente algunas de ellas son capaces de transportar ciertas bacterias que lleguen al intestino materno. Son cosas que inicialmente pues llamaron la atención, pero que finalmente en distintos laboratorios han ido demostrando que es factible, lo cual no quiere decir que haya otras fuentes de bacterias para la leche humana. O sea que sí que es verídico esto que se habla siempre de los ejes, ¿no?, de transmisión. Sí, piensa que los ejes es una forma de racionalizar todo. Se habla de eje intestino, cerebro, intestino, hígado, intestino no sé cuánto. Al final del día los ejes todos están relacionados entre sí y obviamente es muy... Pero obviamente lo que sucede en el intestino materno de cara durante el embarazo y la lactancia es realmente relevante para la salud materna y para la salud del feto, para la salud infantil. Sí, luego puede estar reflejado en la leche, sí. Entonces, ya nos has dicho un poco, cuando te he preguntado sobre la función, qué beneficios puede tener, ¿no?, a nivel de desarrollo de los recién nacidos, qué beneficios puede tener esta leche en el recién nacido. Pero, ¿tiene la microbiota de la leche materna también alguna implicación, no solo en el recién nacido, sino también en la salud de la madre, o no? Sí, obviamente. Quiero decir que a nivel de niño se transfiere y puede jugar una serie de papeles ya allí. Pero obviamente es relevante también para la salud materna, en el sentido de cuando se altera esa composición puede conducir al final del día, por ejemplo, a tener una mastitis. Y es un tema terriblemente frecuente a nivel de las mujeres. Es una de
estas cosas siempre curiosas, ¿no? Que las mujeres se suelen preocupar por la salud de su niño, aunque sea a costa de su salud. Y es relevante su propia salud en el sentido, claro, cuando vas en un avión, te dicen que pues, si hay una descompresión y eso, que primero te lo pongas tú antes de atender a los demás. Entonces es importante, yo creo, velar por la salud materna. Y son de estas cosas, no, si yo aguanto el dolor, yo lo que vengo aquí es preocupado por a ver si le transmito cosas negativas a mi hijo. Ya digo que obviamente es importante por ellas mismas. Entonces, obviamente, cuando la concentración de microorganismos sobrepasa un cierto umbral, los conductos galactóforos, hay también una hipertrofia, una hiperplasia muy marcada, especialmente en el último tercio del embarazo, pero siguen siendo de micras de diámetro. Cuando una serie de microorganismos se colocan allí, el problema es que inflaman y que obstruyen ese tipo de lugares y dan lugar a todo este tipo de patología que suele estar asociado al pecho durante la lactancia. Piensa que aproximadamente un 25-35% de las mujeres tienen una mastitis aguda, subaguda, clínica, subclínica, pero tienen este tipo de patologías, con lo cual es una cosa que es bastante relevante desde el punto de vista de la salud pública, pero en general bastante infravalorada por la comunidad médica e incluso por los padres en general. Sí, yo creo que es bastante relevante, además, confirmándonos un poco los datos de las veces que se produce, queda más que claro. Entonces, teniendo en cuenta un poco la importancia de esta composición y cómo una composición negativa, por así decirlo, pueda estar reflejada en algún tipo de patologías como la mastitis, como comentas, ¿es posible poder modular esta composición? Y en el caso de que se pueda modular, ¿qué tipo de estrategias son las que podemos utilizar para hacer esto? Sí, obviamente es posible modular este tipo de cosas. A veces es más costoso o a veces es difícil modular en el sentido que queremos. Pero fíjate que entre las herramientas clásicas que para modular microbiotas, posiblemente la más potente y la más poderosa sea la propia dieta que tiene la madre, pero también seguramente sea lo más desconocido para nosotros y o sea, en general. Aparte de la propia dieta, digamos, tienes otras herramientas. Otras herramientas pueden ser los antimicrobianos, los antibióticos y tal, son herramientas para modular la microbiota. Lo que pasa que a veces van en el sentido contrario del que queremos, me refiero a que selecciona resistentes y a veces incluso si tienes un resistente que te está causando el problema, ni siquiera te proporciona un beneficio. Sí. Entonces, en algunas ocasiones son tremendamente útiles, pero en otras tienen limitaciones. Otra alternativa es el uso, por ejemplo, de probióticos. Estas cepas que se aíslan a nivel de la leche materna, si tienen una serie de características desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista tecnológico, que es igual de relevante, se pueden utilizar con esta finalidad. Y ya digo, básicamente el gran problema que suele tener este tipo de estrategias es que se llaman probióticos y no se llaman medicamentos, en el sentido de que a veces los probióticos son un suplemento nutricional en el que falta mucha ciencia y falta mucho control de calidad, pero que realmente desde un punto de vista científico hay cepas que son súper interesantes para este tipo de aplicaciones. Sí, coincido totalmente y yo creo que era una de las preguntas que tenía pensado hacerte, que era todo el tema este que comentas, ¿no? de suplementar la leche con probióticos para un poco modular un poco su composición, ¿no? Sabemos los que hemos trabajado un poco con este tipo de muestras y gente que trabaja en hospitales y demás, que cuando por ejemplo la madre no produce suficiente leche, se le da leche donada al recién nacido, que es leche de otras madres que las donan de manera altruista para que se la puedan dar a otros niños, ¿no? En este caso la leche sufre un proceso de pasteurización para eliminar potenciales patógenos que pueda haber, pero también estás eliminando la microbiota comensal de la propia leche. Entonces, al final, ¿crees que es necesario o cuánto de importante es suplementar esa leche donada, por ejemplo, como has estado comentando, con probióticos? Sí, te refieres obviamente al tema de prematuros. La mayor parte de los bancos de leche pasteurizan la leche por el temor a ciertos virus, aunque las donantes se seleccionan que sean negativas a citomegalovirus y también a otro tipo de problemas ya bacterianos, sífilis, todo este tipo de cosas, pero realmente siempre se tiene miedo de que se pueda transferir ciertos virus que con los que no hay cribado en la actualidad, y también un poco un cierto miedo por bacterias que aparezcan en la leche por malas manipulaciones o porque se lava con agua, que tiene microorganismos y se contaminan, sobre todo por enterobacterias, todo este tipo de cosillas. Entonces, digamos que es un poco, se pasteuriza la leche. Al pasteurizar la leche donada pasteurizada, digamos, es la siguiente elección después de la leche de la propia madre cuando es posible, pero obviamente, digamos, pierde ciertos componentes, no solo la microbiota, sino también hay algunos componentes que son termolábiles y que con temperaturas de pasteurización total o parcialmente se pueden perder, aunque algunos todavía
todavía conservan su viabilidad, por ejemplo, los oligosacáridos, ¿no?, que no sufren con este tipo de tratamientos. Pero el caso es que es curioso porque, por ejemplo, en 20-25 años, recuerdo de los primeros congresos de esto de la Sociedad Europea de Bancos de Leche y tal, que un poco la preocupación es que hay microorganismos en la leche que son gérmenes de tal. Y ahora, por ejemplo, en las últimas ediciones, la preocupación es cómo hacemos para que esta microbiota que estamos matando la llevemos a la leche donada. Entonces, hay distintas estrategias. Una de ellas, que de hecho hemos estado en el laboratorio mirando y hemos estado en algún proyecto y tal, es hay mujeres que, por ejemplo, tienen niños extremadamente prematuros. Me refiero que una edad gestacional de 25, 26, 27 semanas, de tal manera que no están en fase de lactogénesis, de lactopoiesis, o sea que por mucho que quieran van a producir cantidades muy pequeñitas. Si se siguen estimulando, en las siguientes semanas producirán de forma normal, pero esas mujeres a lo mejor se les, venga, que es interesante, que es para tu hijo, todo esto, que la leche casi que es, en el calostro y la leche en estos sitios, casi se usa como un medicamento, o sea, la leche donada se va con prescripción, con receta, ¿no?, de tal. Bueno, pues el caso es que estas pequeñas cantidades de leche que pueden producir, que pueden contener ya ciertos microorganismos, digamos, con ello incubar leche donada durante un cierto tiempo para digamos, recrear un poco la microbiota, personalizar un poco este tipo de microbiota. Entonces, es un tema interesante y obviamente parece ser que se puede conseguir. También es cierto que me imagino que estés al tanto un poco la nueva normativa que hay en el ámbito europeo del SOJO, que se llama de sustancia de origen humano, que es para regular todo este tipo de cosas, y eso también es importante para los bancos de leche, ya no solo para los bancos de sangre, tejidos o para todo el tema de trasplante fecal o otro tipo de trasplantes de microbiota, sino que también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la leche también concierne y posiblemente estandarice más, pero haga más difícil también este tipo de abordajes. Sí. Sí, y sobre todo de cara al embarazo que termina prematuramente, esta leche, que ya nos has dicho que en ocasiones puede incluso que la madre no pueda darle la leche al recién nacido, ¿esta leche tiene también microorganismos o es muy diferente a una leche de un nacimiento a término, por así decirlo? Piensa que la mayor parte de microorganismos que colonizan el ámbito mamario, ya no solo digamos a nivel intramamario, sino incluso la parte externa, o sea, la glándula de Montgomery, que hay en la areola mamaria, realmente el mayor desarrollo y el mayor crecimiento, por ejemplo, de estafilos y tal, sucede en el último tercio de embarazo. Prematuridad es una cosa muy, la verdad, que hay casos muy diferentes, en el sentido que hay niños extremadamente prematuros y otros que están ya más cercanos a término. Entonces, con lo cual implica también cosas diferentes. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta translocación que comentamos se suele dar especialmente en el último tercio del embarazo, si tienen niños extremadamente prematuros, lo que suele ver es que en algunos casos la leche de esta madre tiene o no tiene microorganismos, o por lo menos están por debajo del límite de detección, pero cada vez estamos hablando del límite de detección más bajo, de 50, de 100 unidades formadoras de colonia, ¿no? Y tal. Entonces, en algunos casos sí que se ve, por ejemplo, en la leche de madres que tienen niños extremadamente prematuros, realmente que es difícil encontrar este tipo de microorganismos. Ni siquiera estafilococos y tal, que siempre pensamos que pueden estar en la piel y tal, o sea que es interesante. Entonces, ya que nos has comentado que la leche materna puede ser una buena fuente de microorganismos con potencial probiótico, ¿crees que es mejor utilizar la leche como fuente o producto de búsqueda de estos posibles probióticos frente a otro tipo de alimentos que se pueden utilizar en este tipo de aislamiento de microorganismos, como pueden ser los fermentados, etcétera? Sí, bueno, obviamente digamos que es una fuente de microorganismos que están adaptados a las mucosas, al ámbito humano, y que además, digamos, los niños han tenido contacto con él desde tiempos remotos, como aquel que dice, ¿no? Entonces puede ser una buena fuente, lo cual no quiere decir que otras fuentes no sean buenas. Me refiero que al final del día, cuando aíslas y estudias, caracterizas ese tipo de microorganismos, lo que tienes que determinar al final en ensayos clínicos es que sea seguro y que sea eficaz para lo que quieras, independientemente de dónde vengan, porque al final el origen último de un microorganismo a veces es muy difícil de establecer. Voy a poner un ejemplo que trataré de ser rápido, pero había algún microorganismo de estos que hemos tenido, por ejemplo, un antiguo de estos Lactobacillus coriniformis, que se aisló, por ejemplo, de un queso hecho con leche de cabra, pero se aisló también en la leche de la cabra, se aisló también en el ensilado y se aisló también en una muestra de heces del niño que había tomado eso. Entonces, según donde lo aísles, es de origen humano, es de origen de caprino, es de origen lácteo. Ya digo que al final del día el origen de las cepas, la verdad que biológicamente es complicado de establecer de una forma y tal. Quiero decir que al final lo que tienes es que caracterizarlas bien y que sirven para algo y que sean seguros para aplicación. Pero en cualquier caso, obviamente es un origen bastante atractivo simplemente por
dónde proceden y en qué momento se obtienen. Sí, pero volvemos a eso que has comentado al principio, ¿no? De cuál es el origen, que es un poco la pregunta que es un poco difícil de contestar, ¿no? Ya dejando un poco de lado las aplicaciones que puedan tener de cara a recién nacidos, ¿se pueden utilizar estas bacterias con potencial probiótico que se aíslan de leche materna para otras aplicaciones que no tengan que ver, como por ejemplo pueden ser aplicaciones tecnológicas dentro del mundo de los alimentos, etcétera? Sí, bueno, obviamente también hay que determinarlo. O sea, piensa, por ejemplo, que este tipo de microorganismos, las concentraciones que hay a nivel mamario, por ejemplo, son muy bajitas. Estamos hablando de bacterias lácticas o de ese tipo y tal. Con lo cual, digamos, no te van a hacer, sería un problema tener una concentración muy alta porque la leche podría llegar a coagular, o sea, de ese tipo de problemas, de tal manera que está, vamos, digamos, diseñado de una manera que es prácticamente perfecta para evitar ese tipo de problemas. Lo cual quiero decir que a lo mejor lo que tienes que determinar para otro tipo de aplicaciones, si eso tiene capacidad fermentativa o no tiene capacidad fermentativa, si es capacidad para actuar como adjunto, pero no para como cultivo iniciador, pero también para otras aplicaciones en el ámbito infantil o incluso en el ámbito de los adultos. Hay microorganismos de estos que a lo mejor tienen, algunos de ellos, porque obviamente las propiedades pueden ser muy dispares, pero si algunos de ellos, por ejemplo, tienen capacidad para regular, por ejemplo, los niveles de una citoquina como la TGF-beta 1,2,3, que actúa como mecanismo de tolerancia, pues el problema, gente que tiene problemas de intolerancia a cierto tipo de cosas, les podría venir particularmente bien, pero obviamente depende de cada diana concreta y de cada situación, ¿no? Y obviamente hay que estudiar bien para cada cosa la utilidad que pueda tener. Sí, habría que hacer como una especie de enfoque de caso por caso, un poco qué es lo que quieres tratar. Y ya antes de pasar a hacer la última pregunta, que ya es un poco más alejada del mundo ya de un poco del conocimiento general de la leche materna, quería pedirte que, bueno, puesto que tenemos la oportunidad de tenerte aquí, que eres un referente, como ya he dicho, a nivel internacional, ¿hacia dónde crees que debería dirigirse el futuro de la investigación con respecto a la microbiota de la leche materna? Sé que es un poco una pregunta así muy... Sí, yo creo, ya no solo de la microbiota de la leche materna, sino de la microbiota en general, cuando hablamos de a nivel humano, pero también podríamos hablar de otras especies o incluso de los alimentos, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la microbiota humana, yo creo que hemos estado mucho tiempo, porque realmente las herramientas que había y lo que teníamos a mano, lo que se podía hacer, hemos estado mucho tiempo mirando a ver cómo se llaman los bichos que tenemos. Y yo creo que lo relevante para la salud no es los microorganismos que tenemos, es qué funciones tienen para nosotros, conjuntamente. O sea, estamos acostumbrados microbiotas, por ejemplo, en la leche materna y también, pero por ejemplo en el ámbito intestinal, de una forma muy característica, que la normalidad es una cosa que no sabemos lo que es. Y la normalidad suele estar asociado a una diversidad extremadamente grande que implica una flexibilidad tremendamente metabólica también muy grande. Pero me refiero, da igual que esté fulanito o menganito, lo importante es qué funciones estas tiene que desempeñar para el hospedador, para que esa persona esté sana y qué alteraciones en esas funciones determina una cierta patología o está implicada al menos de alguna manera en algún tipo de problema. Y yo creo que esas cosas es a lo que va al futuro y tal, porque de esa manera también podremos seleccionar microorganismos que sean particularmente relevantes y empezar a disponer de marcadores, no por ellos mismos, sino a lo mejor marcadores que tienes que relacionarlo con un marcador inmunológico o con un marcador metabólico y tal, para poder tratar mejor este tipo de, ya no solo tratar, sino diagnosticar, pronosticar y tratar ciertos tipos de problemas. Sí, yo creo que es importante también el hecho de no centrarse, como tú dices, en identificar qué hay, sino ir un poco más allá a nivel de comunidad, ya no solo a nivel de individuo bacteriano, ¿no? De cara a ver un poco pues todos los efectos que... Sí. Cuando se habla, ya digo, de microbiota y tal, ya digo, ya no me restringo solo al ámbito de la leche materna, pero siempre estamos hablando un poco de ese tipo de funciones y, por ejemplo, yo creo una de estas cosas súper interesante como aplicación a medio y largo plazo en el ámbito, por ejemplo, hospitalario, es cómo interfieren en los tratamientos de cosas complejas como problemas autoinmunes, como problemas oncológicos, en el cual hay gente que responde muy bien y gente que no responde muy bien, y los microorganismos lo que tienen un potencial brutal desde el punto de vista metabólico. Siempre te encuentras algo que es capaz de degradar cualquier cosa por compleja que pueda ser. Y en ese sentido yo creo que será de las cosas más interesantes y posiblemente de las primeras que entren como test de diagnóstico en un hospital como para una aplicación clínica con pacientes reales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ya, como digo, esta última pregunta ya un poco fuera del ámbito ya más centrado en lo que viene siendo divulgar todo el tema de la leche.
Como ya hemos dicho al principio, hace aproximadamente, no sé, un par de décadas se pensaba que la leche era un alimento estéril, etc. ¿En qué momento a ti se te enciende la bombilla y empiezas a dudar de ese paradigma, ¿no? De decir, yo no sé si esto es exactamente así, y precisamente ese cambio y esa idea que tuviste ha sido la que te ha hecho pues tener la carrera investigadora de la que puedes presumir a día de hoy? Bueno, para empezar, yo no sé si en algún momento se me ha encendido alguna vez alguna bombilla, ¿eh? Pero bueno, el caso es que esto data un poco, piensa que, por ejemplo, la investigación, igual que cualquier cosa, también va por modas. Entonces, trabajamos antes en otras cosas y tal, pero cuando trabajas en bacterias lácticas, empieza a ver esto de los alimentos funcionales probióticos y casi tienes que dedicarte a eso para conseguir financiación, para todo este tipo de cosas y tal. Entonces, piensa que, por ejemplo, la fuente de probióticos siempre se consideraba ideal el intestino de lactantes. O sea, el intestino lactante es como fuente de bifidobacterias, de lactobacilos, de este tipo de microorganismos, porque suelen tener una mayor riqueza, una mayor concentración que adultos y tal. Entonces, el caso es, pero además de lactantes, o sea, que decir, de niños que toman leche materna, no alimentados con fórmula infantil. Entonces, el caso es que es un poco, la idea esta de decir, bueno, o sea, y al intestino, ¿cómo llegan? ¿Son marcianos? O sea, ¿de qué manera llegan ese tipo de microorganismos? Entonces, un poco, la verdad, como de estas cosas de para probar y estas cosas, vamos a ver si hay microorganismos. Si estamos hablando de que estos primeros inóculos iniciales, a ver si la leche, ya aparte de otros componentes, de lo que sea, los oligosacáridos de leche humana, que era el efecto prebiótico y tal, que fomenta no vaya a ser que lleven este tipo de microorganismos ellos. Entonces, una cosa que íbamos a tardar 5 minutos en ver que era negativo, pues al final de repente casi sorpresa, al final casi es lo que nos hemos dedicado toda la vida en mucho tiempo y tal. Y quiero decir otra cosa también, y esto para la gente que solemos ser muy aficionados a PubMed, pero no todo está en PubMed. O sea, me refiero que en PubMed no está todo desde la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX y tal, hasta la primera mitad del siglo XX. Gran parte de la información científica está en alemán y está en francés, y se hacía en el Instituto Pasteur y se hacía en grupos y tal, de tal manera que eso no aparece por ningún lado, pero estas aficiones un poco raras, de vez en cuando me da por leer este tipo de cosas, y te encuentras que eso en el 1880 y tantos y tal, ya hay gente que habla de circulación enteromamaria, de microorganismos que te encuentras en la leche materna, y por ejemplo Tissier en el Instituto Pasteur iba vamos, estas cosas que un comité de ética no nos dejaría hacer a día de hoy, de tal, que es ir a un conducto galactóforo para evitar la contaminación por la piel de microorganismos, y te encontraban los mismos microorganismos que encontramos nosotros, que se llaman de otra manera porque taxonómicamente algunos han cambiado, pero son los mismos, de tal. O sea, ya digo que estas cosas, recuerdo que aquí la profesora Leónides Fernández una vez me trajo un recorte de un diario médico argentino que en los años 50 ya hablaban de los microorganismos que había en el calostro, en la leche, en el meconio, en ese tipo de lugares. Pues ya digo, en 1800 y pico ya había gente que decía exactamente lo mismo. O sea, que la verdad que eso es un poco un baño de humildad, porque dice, joder, pues la verdad es que no hemos pensado nada nuevo. Bueno, pero el hecho de que se supiese de hace mucho tiempo. Entonces, se hablaba de eso, de macrófagos, tal y como se llamaban las células, esas células en aquel momento, pero se hablaba de cómo este tipo de microorganismos no solo producían y tal, y se hablaba del ámbito humano, pero se hablaba también del ámbito del vacuno, o sea, de otro tipo de especies, ¿no? Pues yo creo que casi todas las dudas que hemos tenido nos las has resuelto. Te vuelvo a dar las gracias por tu desbordante conocimiento. Bueno, pues voy a lanzar un mensaje. Por una vez no va a ser una anécdota. Ahora que empezaba a estar a gusto, pero sí que quería dar un mensaje relevante desde el punto de vista para la salud y tal. Fijaros, desde todas las cosas médicas y tal, suele haber un grado de discrepancia bastante grande, o sea, y hasta para las definiciones de casos, de tal. Bueno, hay una cosa que es unánimemente reconocida por todos los organismos nacionales, internacionales, de todo, de nutrición, de pediatría, de neonatología, de ginecología, de todo lo que quieras, de todos los ámbitos y tal. Y es un poco los beneficios que va asociado a la lactancia materna, de anticuada, pasada de moda y que limita y tal, pero fíjate, los países escandinavos, que hace unas décadas eran los países con las tasas más bajas de lactancia del mundo, lo que vieron es que, como son los países también que tienen las bases de datos más antiguas seguidas de la misma manera, bueno, pues cuando hicieron ese tipo de análisis, lo que vieron es que la lactancia era particularmente relevante, más relevante que el tabaco, tal. Y lo que hicieron es hacer presupuestos. Presupuestos que decir, ¿cuánto nos gastamos una persona que tenga una enfermedad crónica, 40 años, con medicación con tratamientos? ¿Cuánto cuesta que una mujer tenga un derecho, que no es una obligación, un derecho a prolongar su lactancia? Estamos hablando de un país como el nuestro,
otro que tiene de las tasas más bajas de la Unión Europea de semanas tienes la pareja, si tienes una pareja masculina tiene el mismo derecho, pero si una mujer quiere seguir la lactancia no tiene esa opción, a ser las más altas de Europa, de tal manera que no es un problema anticuado de una cosa y tal, es un problema laboral, económico y tal, de tal manera que es una cosa que debería estar mucho más promovida, no solo como una cosa que sí es bonita de salud y tal, sino una cosa que es relevante para la salud pública a medio y largo plazo, ¿no? Sí, sí. Desde luego. Y bueno, ya antes de despedirnos, ya tenemos la oportunidad. Estoy viendo que en el chat no tenemos ninguna pregunta, aunque os recuerdo que, bueno, a posteriori vamos a resubir todos los capítulos que emitimos en directo, que podéis hacernos comentarios en la propia caja de comentarios de YouTube, incluso podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, donde también podéis hacernos preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pequeña pregunta o quiere preguntar algo al respecto. Sí, pues adelante, cuando quieras. Tienes que encenderlo de abajo del rojo. Hola. Ahora. Pues teniendo en cuenta que la lactancia materna es tan importante en la microbiota de los lactantes y que hubo una época en España donde era súper importante la lactancia artificial y muchísimas madres optaron por esa vía, ¿hasta qué punto se le podría buscar a esas cepas aisladas en leche materna una aplicación biotecnológica en alimentos para mejorar la salud de las personas que de alguna manera no tuvieron ese beneficio en su microbiota cuando tenían esa época en la lactancia? Obviamente es una cosa relevante, o sea, sí que lo puedes tener en mente. Piensa también, por ejemplo, ya no solo para adultos que no hayan tenido ese tipo de cosas, piensa que cuando hay esa, entre otros factores, porque obviamente hay muchos más factores demográficos, como quieras llamar y tal, pero uno de los factores en los que la lactancia baja de una forma muy marcada y tal, es uno de esos puntos en los que las enfermedades autoinmunes se dispararon. Ya digo, porque obviamente pones en marcha mecanismos de base inmunitaria, digamos, tolerogénicos, que eso tiene un impacto a medio y largo plazo, no cuando un niño es pequeñito y tal, o sea, que tiene un impacto más grande de lo que parece en la vida. Entonces, también tener en cuenta, por ejemplo, eso se aplica a nivel de fórmulas infantiles. Hay fórmulas infantiles que llevan probióticos y tal, pero llevan una cepa que a la gente nos suele gustar, porque es un lactobacilo, es una bifidobacteria, a una concentración mucho más alta que en la leche humana. Y en la leche humana hay un rango de bacterias bastante más amplio a concentraciones bajitas. O sea, que es una forma de aplicación que a lo mejor no lo tenemos en cuenta y a lo mejor esa es la forma idónea de dar ese tipo de microorganismos. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo un poco a repetir, digo, hay cepas de estas que pueden tener un potencial muy grande para este tipo de problemas, un poco que indicas de esta base que hay. Pero digo, esta base, ya digo, que ya no solo implica la lactancia materna, sino otro tipo de cambios demográficos en el estilo de vida que tenemos en nuestro entorno. Piensa, por ejemplo, que cuando hemos hecho muestreos en países de África subsahariana, en muchos de ellos y tal, y a lo mejor te encuentras mujeres que la leche de esa mujer contiene 12 especies diferentes de lactobacilos. Eso no lo hemos visto jamás, nunca, en una mujer española, alemana, austriaca o en nuestro entorno, obviamente por el estilo de vida y tal. Pensar, por ejemplo, toda esta escuela de Nueva York, de Martin Place y todo ese tipo de gente, estos grupos, lo que están viendo es que hay una pérdida transgeneracional en los países en desarrollo. Transgeneracional quiere decir que generación en generación estamos perdiendo microorganismos por el camino. Entonces siempre se ha hablado un poco de la teoría esta de la higiene, ¿no? Que dice, bueno, que es que no tenemos contacto con los patógenos que de alguna manera eran los que enseñaban a nuestro sistema inmunitario. Pero es una tesis que hace aguas por todos los lados, porque no se sostiene, por ejemplo, lo que pasa en África subsahariana, no tiene nada que ver. Y la hipótesis que hay ahora, que cuadra mucho mejor por todos los ámbitos, es esta que se llama de los viejos amigos, ¿no? De los old friends, en el sentido de que los patógenos los seguimos teniendo todos, o sea, todos, incluso con propiedades peores que las que había anteriormente, resistencia a antibióticos, otro tipo de mecanismos. Sin embargo, los microorganismos anaerobios estrictos, que son los que tienen que ser dominantes en nuestro colon y que son súper delicadetes, o sea, tienen que ser dominantes, pero son muy delicados, de tal, eso los estamos perdiendo. Y, por ejemplo, fíjate que es uno de esos grupos que se encuentran o detectas de forma rutinaria en la leche humana, o sea, que esas fuentes iniciales que hay al principio, pues también se están perdiendo. De alguna manera,
manera. Piensa, también cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de países que tienen problemas de salud muy distintos. Cuando tú vas a África subsahariana, te cambian los problemas que tú tienes, porque obviamente son problemas muchísimo mayores y mucho más impacto. Entonces, no tenemos que perder lo que hemos ganado, pero hay cosas que no han salido como a lo mejor que desearíamos, y hay otras patologías, pues, vuelvo a repetir, las de base autoinmune, que es que han aumentado de forma notable, ya no en adultos, sino en edad pediátrica de tal. Entonces, ese tipo de cosas que sabemos que a lo mejor se pueden modular de alguna manera, pues a lo mejor es una línea de investigación que es tremendamente relevante a medio y largo plazo. Para el futuro es una de estas vías de investigación claramente súper relevantes en nuestro ámbito. ¿Tenéis una más? Sí. No. Hola, ¿se me escucha? Que en primer lugar, muchas gracias por tanto conocimiento, porque cada vez que te escucho siempre es como alucinante. Comparto 100% tu reflexión de que la sociedad no es amable para que las mujeres tengan la lactancia que puedan o quieran tener. Muchas veces es más larga de lo que implica la baja laboral, y eso es una pena, y eso es un problema de salud pública, no solo... Entonces creo que es importante reivindicarlo y que siga sonando. Y muchas gracias también a Josué por idear este proyecto que hará que la transferencia y la divulgación pues sea... Le doy gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros, que somos unos cuantos. ¿Sí? Pues eso, que sea mejor y no suceda eso de que de repente se investigue en 1880 lo mismo que en 1950, porque no había conexión. Ahora tenemos herramientas muy potentes, así que ojalá podamos mantener este proyecto, y ya si además nos lo financian, pues ya sería increíble. Sí, sí. Entonces, pues nada, tenía una duda, porque has hablado previamente de los fagos aislados de la leche materna, y yo por desconocimiento sí que sé más información sobre los microorganismos, los lactobacilos y todo aquello que nos resuena a todos más, pero ¿qué sucede con los fagos? O sea, no sé qué diferencia existe, sé que son más complejos de cultivar y así, pero nada, una breve pincelada si fuese posible, y sí. Muchas gracias. Bueno, lo mismo esto dentro de unos años, Natalia o Leo, eso ya te contestan mejor. Pero me refiero, fíjate que los fagos son determinantes en todos los ambientes. O sea, están, y posiblemente sea lo que la mayor diversidad posible, lo que pasa es que ocupan muy poca biomasa por el tamaño que tienen. Entonces, los fagos, fíjate que al final del día van a ser los grandes moduladores de gran parte de la microbiota intestinal, porque van a modular qué poblaciones bacterianas pueden estar en un sitio y tal. Siempre se dicen que este tipo de estrategias son estas que se llaman de kill the winner, ¿no? de tal, que muchas veces cuando un microorganismo se te dispara, pues empieza a reproducir fagos y estos bajan. Entonces hay muchas interrogantes y muy pocas respuestas. ¿Saben? La dificultad que entraña el estudio de todo el mundo, digamos, vírico, ¿no? O sea, no tenemos marcadores claros para poder y tal, tienes que ir casi de forma individual, virus por virus, este tipo de situaciones. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, lo que son los fagos puros y duros posiblemente modulen este tipo de cosas, y modulen qué tipo de microorganismos puedes tener en el ámbito mamario o en otro tipo de lugares. Piensa, por ejemplo, cuando se hace un estudio metagenómico puro y duro de estos shotgun, que te permite taxonómicamente ver desde virus hasta protozoos, o sea, cualquier tipo de ADN de cualquier tipo de microorganismo. Recuerdo años atrás que valía un pastón y que casi, vamos, una poca muestra se te iba un proyecto entero, pero el caso es que, por ejemplo, era curioso porque mirábamos leche de mujeres que tenían mastitis y mujeres que no la tenían. Entonces, aquellas que tenían mastitis agudas, de estas por Staphylococcus aureus como agente más representativo, te encontrabas que tenías Staphylococcus aureus, pero tenías también los fagos de Staphylococcus aureus que llevan los factores de virulencia que le permite causar una mastitis. O sea, este tipo de situaciones. O sea, digo, para bien y para mal. Las bacterias lácticas, todo ese tipo, tienen fagos también. Pues en las industrias lácteas es súper importante desde el punto de vista de las fermentaciones, porque como tengas, y suelen evitar o suelen hacer rotación de cepas para evitar el problema este de los fagos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos también de poblaciones infantiles, de niños prematuros, piensa que en los hospitales hay veces que hay una temporada que tienes un brote de sepsis por Klebsiella, y luego llegas a otro brote y es un brote de Porserratia. Entonces hay como grandes oscilaciones bacterianas, y se piensa que, a pesar obviamente de la medicación, los tratamientos que también pueden ser un factor importante, pero se piensa que, por ejemplo, las poblaciones de fagos circulantes pueden estar modulando estas poblaciones, pero es un tema que es francamente desconocido. O sea, a día de hoy es tremendamente desconocido, pero son de esas fronteras, digamos, en la microbiota. Cuando estamos hablando de microbiota, al final del día estamos hablando que el 90 y mucho % de los estudios son dedicados a bacterias.
pero la microbiota es algo mucho más complejo y además son microorganismos que están interaccionando entre sí. Entonces, el potencial de los fagos para determinar ese tipo de poblaciones, incluso para uso terapéutico en el futuro, yo creo que también es muy prometedor, pero a día de hoy es eminentemente, ya digo, muy desconocido. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente, a los que habéis asistido en persona. Obviamente vuelvo a darle las gracias a Juan Miguel por venir el día de hoy y ayudarnos en este proyecto y colaborar con nosotros. Y bueno, a toda la gente que nos esté viendo online y que nos vaya a ver a posteriori, pues sabéis que podéis hacer las preguntas que queráis en los comentarios. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho este capítulo, que os anime a seguir interesándoos por todo este microuniverso que se esconde dentro de nuestros platos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Muchas gracias.